Mis queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esta su casa donde compartimos la fe y nos tomamos un buen café. Me alegra mucho podernos encontrar para seguir viviendo el café espiritual, para seguir acercándonos también a esta oportunidad de encontrarnos como familia, como comunidad. Recordemos que estamos leyendo la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social del Papa Francisco. Estamos iniciando el capítulo quinto, la mejor política, y estamos en un tema que el documento titulado Populismos y Liberalismos. El numeral 157 dice lo siguiente: la pretensión de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social tiene otra debilidad, que ignora la legitimidad de la noción de pueblo. El intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra democracia, es decir, el gobierno del pueblo. No obstante, si no se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de individuos, se necesita la palabra pueblo. La realidad es que hay fenómenos sociales que articulan a las mayorías, que existen megatendencias y búsquedas comunitarias, también que puede pensar en objetivos comunes más allá de las diferencias para conformar el proyecto común. Finalmente, que es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si se logra que esto se convierta en un sueño colectivo. Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo pueblo y en el adjetivo popular. Si no se incluyen, junto con una sólida crítica a la demagogía, se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social. Este numeral nos hace entender a nosotros la realidad del fenómeno social y entender no solo una palabra popular, sino ante todo de pueblo, en la realidad de la unión y la democracia que se puede suscitar en una comunidad. Si se piensa solamente en un término o en una realidad, se pierde la realidad general o la realidad social, porque quedaría todo como resumido a una terminología o a unas palabras y puede perderse el deseo del pueblo, o sea, en realidad las decisiones del pueblo. El numeral 158 dice lo siguiente: porque existe un malentendido, pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística. Si la entendemos en el sentido de todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo es una categoría angelical, es una categoría mítica. Cuando explicas lo que es un pueblo, utilizas categorías lógicas porque tienes que explicarlo, cierto, hace falta. Pero aún así explicas el sentido de pertenencia a un pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común hecha de lazos sociales y culturales, y esto no es algo automático, sino todo lo contrario, es un proceso lento, difícil hacia un proyecto común. Cuando se habla de pueblo, tenemos que tener claro una cosa: el pueblo se construye por medio del tiempo, de la experiencia, de las mismas gentes que se va transformando en una experiencia común, pero también en una experiencia tradicional. Entonces, el pertenecer a un pueblo, ¿qué dice? Se nace en una comunidad con determinado pensamiento, determinadas costumbres, y desde esa comunidad se va asumiendo el rol de pueblo, pero primero tiene que entrar en la comunidad las maneras tradicionales de pensar para así llegar de alguna manera a unos conceptos y a unas tradiciones. Voy a poner un ejemplo, algo muy lógico pero interesante. Un asentamiento, o sea, varios llegan y se hacen en un lugar y entonces empiezan a cocinar todos los días el mismo plato. En 10 años van a decir, tal comunidad es la de tal lugar y tienen como plato típico tal plato porque ya se hace costumbre. Y es lo que nos habla el documento. Ante todo, para entender la palabra populismo, obligatoriamente tenemos que entender el concepto de pueblo, de tradición y de maneras de sentir y de pensar. No es una categoría solamente lógica, sino ante todo de suma de tradiciones y de conceptos humanos. Entonces pensemos desde esta realidad lo que nos propone el documento para entender esta mirada a los pueblos y ante todo las decisiones que ellos toman para una vivencia común y ante todo para una sana democracia. Me alegra mucho compartir con ustedes, vivir esta experiencia de fe. Recordemos seguir también tomando buen café y compartiendo estos programitas que hacen mucho bien a todos. Dios los bendiga.